Saludos, mis hermanos y amigos. Bueno, el lunes pasado comenzamos el tema de probad los espíritus. Y vamos a seguir con la lectura que hicimos el día lunes. Primera carta de Juan, del capítulo 4, versos 1 al 3. Leo aquí. Primera carta de Juan 4, versos 1 al 3. Nos dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vean, mis hermanos, ¿no? La lectura nos dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué significa eso? Que muchos falsos están predicando la palabra de Dios, ¿no? O mejor dicho, están predicando, dicen la palabra de Dios, pero no predican la palabra de Dios. Sí, tal como Satanás antes de que el Señor empiece su ministerio, llegó con la palabra de Dios y se la citó al Señor, pero a su manera, tergiversando la palabra del Señor. Sí, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, y le citaba las escrituras. Estos falsos profetas también citan las escrituras. Las citan, pero hermanos en la fe no reconocen la autoridad del Señor, porque hablan de creer en Cristo, dicen hablar de Cristo y verdad, pronuncian la palabra Jesús y Cristo por lo menos 100 veces al día, pero son falsos porque no reconocen la autoridad de la palabra de Dios y hablan de que para este tiempo la palabra de Dios debe, no el cristiano, o sea, no la persona que sigue a Cristo debe obedecer la palabra, sino que la palabra de Dios debe adaptarse al cristiano de hoy. Ese es el pensamiento de estos falsos, que Dios tiene que adaptarse a ellos y no que el hombre debe obedecer a Dios. Estamos ya en el siglo XXI. La palabra de Dios ya no, pues hay que ser fanático para seguir predicando y peor obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que dicen. Eso es lo que enseñan. Que la palabra de Dios no tiene hoy día, ¿no?, lo mismo que hace 2000 años. Que hoy día hay cosas que no se puede obedecer. Hermanos, Santiago decía que aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y todos estos falsos profetas son amigos del mundo porque quieren que el hombre se adapte a la Biblia y no que el hombre obedezca a la Biblia. Son falsos, son falsos. Se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, y muchas también se hacen llamar pastoras, pero no predican la palabra de Dios. No reconocen la autoridad completa y perfecta de la palabra del Señor. Hay cosas que la tachan porque no les conviene a sus intereses. Entonces, Juan advierte a la iglesia de todos los tiempos. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esos falsos profetas están enquistados hoy
en medio de la iglesia. En los años 80 surgió una corriente de la cual esa corriente, ¿no?, sobre todo en cuestión litúrgica, introdujo una doctrina solapada, una doctrina de error que bajo el ritmo y las alabanzas, el pueblo de Dios empezó a cantar y ya el pueblo de Dios ya no le importó la doctrina, sino que le importó cantar, saltar y alabar. Y desde ahí viene la moda del pueblo evangélico de los conciertos. Conciertos aquí, conciertos allá, que reemplazaron a las campañas evangelísticas donde se predicaba la palabra y muchos conocieron a Cristo de esa manera. Pero hoy eso ha sido reemplazado por los conciertos. Gracias al Señor por los pastores que hoy siguen firme, manteniéndose en la predicación santa y pura de la palabra de Dios y no se han metido en esta corriente, ¿no?, que la llaman apostólica, profética y reitero, las pastoras también metidas en eso. Sé que este mensaje no le va a gustar a muchos y especialmente a Satanás, pero es la palabra de Dios, mis hermanos. Muchos falsos profetas, no que el falso profeta viene a predicarle cosas escandalosamente doctrinales contra Jesús, no, le predican bien bonito, bien suave, le hablan de Jesús, pero apuntan a su autoestima, de que usted vale, de que usted sirve, de que usted tiene material para mejorar. Pero hermanos, en la fe, eso es mentira, eso es mentira. Y se dejan engañar por mensajes de motivación con la palabra de Dios. Pero no se han arrepentido de sus pecados, no han nacido de nuevo, pero se los hace creer que son cristianos. Todo, escúcheme bien, hermano, que dice predicador, que predica la palabra de Dios. Todo aquel usted pruébelo con dos palabras. Hay dos palabras que son básicas para el evangelio: arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Si en el mensaje de estos falsos no hay esas palabras, ni arrepentimiento ni perdón de pecados, ay, Dios mío, ese es un falso, ¿no? Un hermano, bueno, no sé si era hermano, hace algunos meses me dijo, ya no es políticamente correcto hablar de pecado, de arrepentimiento, de perdón. Peor hablar de la sangre. Y en este tiempo ya no se habla de eso. Dios mío, qué tembladera. ¿Cómo es posible? Pero él, pastor en una iglesia, entre comillas, con un edificio, un templo grande y que se le llena de bote a bote. Pero como decía el pastor Miguel Lecaro, decía, no confunda crecimiento con hinchazón, o no confunda hinchazón con crecimiento. Es pura hinchazón. Porque, hermanos míos, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿no?, ¿quiénes se irán? De esas llamadas iglesias seguirán llenas, porque no se irá nadie, o muy pocos, o muy pocos. Recordemos, hermanos, que todos estos, en el último día, cuando el Señor los envía al infierno, alzarán la voz y dirán, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios, o también en tu nombre alabamos y cantamos. Ellos decían conocer al Señor, pero el Señor les responderá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ellos decían conocer a Jesús, pero el Señor nunca los conoció. Y ese es el gran problema. Ellos dicen conocer a Jesús, pero Jesús no los conoce a ellos. Por eso, mis hermanos, probad los espíritus si son de Dios.
Hoy día hay mucho dinero detrás de todo esto. Hay mucho dinero. Y el apóstol Pedro es que también nos advierte, tanto Juan como Pedro hablaron de estos falsos. Fíjense, tanto Juan como Pedro. La segunda carta de Pedro, el capítulo 4, perdón, capítulo 2. Estoy mareando. Fíjense, Juan habló fuerte, pero miren a Pedro, habla más fuerte todavía. Segunda carta de Juan, capítulo 2, desde el verso 1. Pero hubo también, fíjense, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Los hay. No vengan a decir, no juzgue, hermano. Los hay. Habrá falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjense, encubiertamente herejías destructoras. Cómo Satanás ha introducido herejías dentro de la iglesia por medio de las alabanzas de cantantes que son muy carismáticos, ¿ah? Carismáticos estos hombres y mujeres, introducen herejías destructoras, que ya al pueblo de Dios no le importa la doctrina, sino la alabanza, ¿no? Cuando, hermanos míos, la palabra de Dios debe siempre ocupar el primer lugar en una iglesia verdadera, en una iglesia cristiana, en una iglesia cristocéntrica. Dice, fíjense, encubiertamente. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, habrán templos llenos, porque muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí viene lo fuerte de Pedro. Ya ha sido fuerte, pero viene más fuerte todavía. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Quién vive? Bueno, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo verán como mercadería. Ellos ven a los cristianos como una mercadería. ¿Y cómo se vea como mercadería? Bueno, se los cuento. Ustedes ya lo saben, pero se los digo. Ellos predican a la gente lo que la gente quiere escuchar. No predican lo que la palabra de Dios dice. Y miren, repito, la palabra arrepentimiento, la palabra que se arrepientan, no está políticamente correcto para ellos decirlo. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse al Señor. No es algo que está en su léxico, porque eso les quita bonos, les quita dinero. Mientras más personas vayan, más dinero hacen. Templos más grandes, comodidades para todos, porque eso es lo que les interesa. Por eso Pedro dice aquí, harán mercadería de vosotros. Y eso es lo que ven estos falsos. Mercadería. Hacer que la gente, que los templos se repleten y se llenen. Porque mientras más llenos los templos, más dinero hay. ¿Cómo fue la verdad, mis hermanos, que todos los que llenan los templos se han arrepentido y son verdaderos cristianos? ¡Qué belleza! Pero, mis hermanos, la corrupción en que se pierde nuestra ciudad, en que se pierde nuestro país, está dando un mensaje a la iglesia. No somos sal ni luz. No somos todos los que decimos ser. No, hermanos, no. Hay mucha poca fuerza en la iglesia de hoy, porque hay muchos falsos apóstoles, profetas, falsos cristianos. Una falsa predicación hace falsos creyentes. Y esto es grave y así lo debemos ver, porque están haciendo mercadería del pueblo de Dios. Así lo ven, tanto con su música. Queremos ver música para que la gente venga, música para que la gente venga, una predicación para que la gente venga. Pero nunca le hablan de arrepentimiento ni de perdón de pecados. Cuidado, mis hermanos.
usted está yendo a una iglesia donde le predican un falso evangelio. Cuidado. Si en la iglesia no le predican eso, esa iglesia es falsa. Es falsa. Y si usted dice que se ha bautizado en esa iglesia, yo le pregunto, ¿usted se bautizó o cuando usted se bautizó lo hizo porque había nacido de nuevo? ¿Porque se arrepintió de sus pecados? Porque si no es esto, su bautizo es en vano. Se bautizó por gusto. Usted solo se bañó. Solo se bañó. Porque la palabra de Dios es clara. Hay que nacer de nuevo. Y quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, amigo, mi amiga, hermano, hermana, si en su iglesia no le predican el arrepentimiento, el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación que solo Cristo da, salga de allí, salga de allí, porque un día, si no sale de allí, lo más probable es que el Señor le diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, lo que les he leído es palabra de Dios. Los que les he hablado, o sea, a través de su palabra, la palabra del Señor. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y usted puede revisar el mensaje nuevamente y revisar las citas bíblicas. Que no esté escrito aquí para simplemente llenar una hoja. Está escrita por el Espíritu Santo para que aprendamos y lo pongamos en práctica. No es la palabra de un hombre, es la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga.